seguimos siendo organismo vivo, pero necesitamos un modelo de institución religiosa. Por tanto, la iglesia primitiva no puede ser nuestro modelo. En el segundo tema, titulado Una iglesia sin templo, aprendimos que la iglesia primitiva no tuvo templo durante los primeros 3 siglos. ¿Por qué, hermano Raimundo? Porque ya se habían vendido todos los templos, se acabaron los templos, ya no había ventas, no habían inmobiliarias. Adelante, hermano. Porque los estaban persiguiendo. Porque los estaban persiguiendo. Eso tiene que ver con la respuesta. Nos acercaste mucho. Muy bien, felicidades. Hermana Isabel. Se reunían en las casas. Pero todo es correcto, están bien las respuestas, pero hay otra razón que es la más esencial, hermana. Porque tenían las sinagogas. No, ellos no tenían templo porque no lo necesitaban. Recuerden que ellos asistían al templo de Salomón y asistían a las sinagogas, así que no necesitaban templo. ¿Por qué construir un templo que no iban a usar? Después, como dijo nuestro hermanito, iba a venir la persecución y mucho menos lo iban a necesitar. Por tanto, tampoco pueden ayudarnos a saber cómo construir nuestro edificio los cristianos de los primeros 3 siglos. En el tercer tema, titulado Una iglesia en formación, vimos que un organismo vivo, amorfo, comenzó a tomar forma a través y por medio de el Concilio de Jerusalén, las cartas paulinas y los sínodos. En el cuarto tema, titulado Una iglesia adaptándose, aprendimos que, aunque la iglesia de Jesucristo en el siglo IV alcanzó la institucionalidad, no puede mantenerse con un esquema fijo a rajatabla. La iglesia en su paso por el tiempo enfrenta nuevos retos, nuevos problemas, vive en un mundo cambiante, por tanto, esta se tiene que adaptar a la primera, zona geográfica, la segunda, cultura de su tiempo y la tercera, las condiciones espirituales de la época. Estoy viendo, hermana Mari, que tiene el ojo virolo sobre la libreta de la hermana. Está haciendo trampa. Está bien, se oyó bien genuina la hermana, como que se lo sabía de memoria, pero el ojo virolo estaba... Enfoca la libreta ahí para que se vea, porque algunos van a decir, ¡wow, qué memoria la de la hermana Mari! Está bien, hermana, ¿eh? Pero que no salga de Latinoamérica, de México, ¿eh? Que se quede aquí en nuestro continente este secreto de que la hermana echó el ojo virolo. Al final del tema pasado quedó una pregunta colgando, a la que se le dio una respuesta muy superficial. Para el tema del día de hoy es importante responder esa pregunta con profundidad, ya que la respuesta a esa pregunta es el fundamento para el estudio de hoy. La pregunta es, ¿la flexibilidad de la iglesia y de su doctrina para adaptarse no la expone al riesgo de que se imponga cualquier idea arbitraria o de que se abrace cualquier herejía? Repito, la flexibilidad de la iglesia y de su doctrina para adaptarse no la expone al riesgo de que se imponga cualquier idea arbitraria o de que se abrace cualquier herejía. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta? La respuesta es sí, correcto, hermana, sí. Claro que la expone. ¿Por qué corremos ese riesgo? Por razón de la época actual, la época que estamos viviendo, y es la época del posmodernismo. Repitan, el posmodernismo.
Adaptarnos sin extraviarnos es un reto monumental, ya que nuestra época se caracteriza por la muerte de todos los ideales. Eso es lo que identifica a la época posmoderna, la muerte de todos los ideales. Ideales que mantenían en pie la dignidad y la esperanza del hombre. Con la muerte de estos ideales se han derrumbado los sistemas filosóficos, los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas morales que sirvieron de baluarte para la edad moderna, la época moderna, es decir, para aquella época que duró desde el Renacimiento hasta el siglo XVI y del siglo XVI hasta la década de los 80s en el siglo XX. Repito, estos ideales eran el baluarte, era lo que estaban sosteniendo, los ideales que le daban fuerza, esperanza, le daban dignidad al hombre y que se sostenían por medio de estas corrientes políticas, filosóficas, religiosas y morales que en la Edad Moderna, que duró desde el Renacimiento hasta el siglo XVI, del siglo XVI hasta la década de los 80 en el siglo XX. Esto ha causado una desorientación en todo y favorece el vacío existencial que muchos están experimentando y a su vez y por reacción provoca las 4 características principales de la sociedad posmoderna, que son el hedonismo, el individualismo, el narcisismo y el relativismo. Son estas características de la edad posmoderna. El lema para cada una de estas características sería el placer por el placer. Yo soy suficiente. Yo soy el centro del mundo. Todo es válido porque no hay verdades absolutas. Estos son los ideales hoy en día de esta edad posmoderna. Estas frases son parte del pensamiento cultural que predomina en la sociedad. Pero, lamentablemente, estos ideales posmodernos han salpicado